Muchas gracias a los organizadores de esta jornada por haberme invitado a estar hoy con ustedes impartiendo esta ponencia titulada La ética del humor. Bien, como ha explicado muy bien la doctora Regina Ramón, pues la sesión que les voy a presentar se basa en el último libro que he publicado, se titula La ética del humor, y lo que he intentado con este libro es, de alguna manera, recordar una aspiración que tenía pues Umberto Eco cuando escribe su obra El nombre de la rosa. Nos habla de una teoría perdida de Aristóteles, en la que posiblemente esa teoría se basaría en que la risa tiene un gran poder de transformación social, un gran poder de transformación ética de las sociedades. Y lo que llama la atención en esa historia de Umberto Eco es que hay un esfuerzo por intentar ocultar esa teoría. Y bueno, cuando Jorge Burgos explica al final de la historia por qué intentaba ocultarla, es porque piensa que si dejamos escapar la risa, si dejamos que la gente se ría, empezarán a cuestionar las cosas y ya no creerán realmente en nada de una manera absoluta. Y claro, en un tiempo en el que se tiene que creer algo de manera muy específica, aceptar la risa era muy peligroso. Y de hecho, en la Edad Media la risa era considerada algo peligroso, algo que no se podía expresar en público y era algo despectivo que alguien riera. Bueno, yo intenté averiguar por qué Umberto Eco había intentado imaginar una teoría basada en el humor y empecé a investigar sobre este tema. Y bueno, pensaba que no habría mucho sobre el humor, pensé que sería una cuestión tratada de manera marginal, pero lo que descubrí es que realmente había sido un tema que prácticamente todos los filósofos a lo largo de la historia habían tratado en algún momento, normalmente como una pequeña parte dentro de un libro más amplio. Algunos incluso habían escrito algún tratado completo, como el conde de Shaftesbury, cuando utilizó el humor en el sentido moderno. Y lo que hice fue intentar pues, recoger toda la bibliografía, tanto de psicología como de filosofía, etcétera, para ver si sobre eso se podía construir realmente una teoría nueva, diferente a las que existen hasta ahora. Y bien, la verdad es que para mí me resultó fascinante este tema y les voy a contar un poco cuáles son las principales conclusiones que he sacado. Primero, la primera conclusión es que es muy difícil definir el humor. Cada uno de los autores que ha escrito sobre este tema lo ha definido de una manera diferente y por eso hay que empezar hablando sobre qué es el humor. Intentar definirlo para que esto nos sirva luego para construir y saber de qué estamos hablando. Yo defino el humor como una capacidad, la capacidad para percibir lo gracioso. Entonces, lo gracioso, lo cómico es algo que está en nuestro entorno y cuando nosotros percibimos eso gracioso o eso cómico, se genera una emoción. Y esa emoción sabemos que se ha generado porque se expresa externamente. Y se expresa a través o bien de la sonrisa, si la emoción es de baja intensidad, o de la risa, si la emoción es de alta intensidad. A veces es de tanta intensidad que nos partimos de risa y hasta nos podemos caer al suelo de la risa. Entonces la emoción que se ha generado es muy grande. Bien, si nosotros partimos de esta definición, comprendemos que una cosa es la emoción que se genera y otra cosa es la dimensión cognitiva. La dimensión cognitiva del humor tiene que ver con captar lo gracioso. Bien, ¿nosotros captamos lo gracioso de igual manera? Por supuesto, unos tienen un sentido del humor y otros tienen otro. El sentido del humor es la práctica de una capacidad ejercida habitualmente para captar algo. No todos lo ejercemos igual. Por tanto, puede haber una ética del humor o no puede haberla. Bueno, variará cómo nosotros percibimos lo gracioso, pues dependiendo de lo cansados que estemos, dependiendo de nuestra situación personal, de nuestro contexto social, pero el punto central de mi teoría es que variará nuestro sentido del humor dependiendo de nuestra educación ética, es decir, de la ética que tenemos detrás. Dependiendo de nuestra ética, nos reiremos de unas cosas o nos reiremos de otras. Por tanto, el humor y la risa y la sonrisa mediante la que se expresa la emoción cuando se genera es un gran clasificador moral de las personas. Podríamos decir, dime de qué te ríes y te diré quién eres. A lo mejor esto es excesivo, pero sí que nos ayuda a tener una cierta ventana moral para conocer a la persona. Y a lo mejor puedo empezar ya contando algún chiste y si no se ríen, pues mire, no pasa nada. Pero a lo mejor es bueno que no se rían a veces con los chistes que cuento, pero lo pongo solamente como ejemplo para que si ustedes saben de alguien que se haya reído de alguno de estos chistes, pues podemos intentar también comprender qué es lo que ocurrió. Por ejemplo, hay un chiste pues, que dice que es lo último que se escuchó, el último grito que se escuchó la noche del Titanic, antes de chocar.
el último grito que se escuchó fue: no le dejen el timón a ella. Vale, vamos a pensar en este chiste. Claro, es un chiste obviamente machista. Entonces, dependiendo del contexto, si uno se ríe, puede pensar que la persona que se ha reído, pues pudo reírse porque no le importó reírse sobre ciertas características que se atribuyen a las mujeres. Luego tiene otra connotación, y es la posibilidad de reírse de una desgracia. En este caso, un gran acontecimiento como es el que murió mucha gente en este hundimiento del Titanic. Si yo hubiera intentado contar un chiste sobre el 11M, por ejemplo, o el 11S, claro, solo el inicio del chiste ya hubiera sido hasta de mal gusto. Como esta tragedia nos parece más lejana, a lo mejor hasta alguien pudo reírse. En este caso, se suponía que moralmente, cuanto menos nos riéramos mejor. Por eso me gusta contar chistes de este tipo, porque si no tienen éxito, hasta es bueno que eso pase. Pero si nos fijamos con este y con otros chistes, nos damos cuenta de que dependiendo de qué nosotros nos riamos, pues, bueno, en España ha habido un caso reciente muy famoso, el caso de unos chistes que salieron sobre los campos de exterminio nazis y cómo meteríamos nosotros 600 judíos dentro de un coche. Claro, este hecho, el que una persona pudiera contar un chiste de este tipo y que la respuesta fuera pues, dentro de un cenicero, etc., pues obviamente reflejó una gran conciencia social de que hay ciertos tipos de chistes que no se podían contar. Eso significa que nosotros partimos del hecho de que esto nos clasifica de alguna manera. Bien, cuando yo investigo este tema, descubro que a lo largo de la historia de la filosofía, diversos autores se han ido situando respecto a este tema y han ofrecido diversas teorías sobre por qué reímos. ¿Por qué reímos? Y voy a también intentar ser lo más estricto posible al horario que se había previsto. Bueno, ha habido 3 grandes teorías de por qué reímos. La primera teoría es la teoría de la superioridad. Reímos porque nos sentimos superiores. Esta teoría, el primer autor que habla de ella es Platón, aunque otros autores como Hobbes también nos hablan de ella. Reímos porque, dice Hobbes, por una gloria repentina. De repente nos sentimos mejores que otra persona. Por ejemplo, imaginemos un jefe que nos está diciendo todo lo que hacemos mal esto, no estamos atendiendo correctamente a los pacientes, no hemos puesto bien esta técnica, etcétera, tal cual, nos está diciendo todo mal, y luego cuando está saliendo tropieza y se cae, claro. Es como una gloria repentina. Usted que pensaba que todo lo hacía bien, ahora mismo ha tenido también su propio fallo. Cuando nosotros detectamos un fallo en otros, en ese momento, esa gloria repentina. Dice Platón que debemos nosotros no reírnos. Platón está en contra de la risa, porque como es esa sensación de superioridad, suele generar también una sensación de querer situarnos en contra de la persona que se ha reído de nosotros. Reír es siempre para Platón reírse de alguien y por tanto Platón pensará que los guerreros, por ejemplo, no deben reírse porque generan mayor violencia. La risa genera violencia, porque si tú ríes, el otro se va a sentir cuestionado. Hay otros autores, y el primer autor que habló de esto fue Kant, que dice que la risa no es necesariamente un sentimiento de superioridad repentino, sino que es simplemente una incongruencia. Cuando tú estás pensando que algo va a acabar de una determinada manera y de repente acaba de una manera completamente diferente. Y bueno, pues cuento otro, pero solamente para ilustrar lo que es una incongruencia. O por lo menos tú piensas que va a ir en un sentido y va en un sentido diferente. Por ejemplo, imaginen que hay un vendedor de caballos que quiere estar mostrándoles a usted lo rápido que es este caballo y le dice: mire, usted compra este caballo aquí en Alicante y usted con este caballo sale de aquí a las 4 de la mañana y a las 6 de la mañana está usted en Burgos. Dice el hombre: bueno, ¿y qué hago yo en Burgos a las 6 de la mañana? Claro, porque esto a veces puede hacer gracia, porque uno espera decir: hombre, ¿cómo va a estar un caballo en 2 horas en Burgos desde aquí? Es imposible, pero cuando la persona dice: ¿y qué hago yo en Burgos a las 6 de la mañana? Es algo incongruente, no se esperaba esa línea de argumentación. El humor como incongruencia tendría esta
esta característica. Tú piensas que va a pasar algo en una línea y ocurre algo en una línea completamente diferente. Y esto sería otra característica del humor. La tercera característica, dice, es otra teoría. El que propuso esta teoría es Sigmund Freud, en su libro El chiste y su relación con lo inconsciente. Y en este libro lo que nos dice es que el humor es como una liberación de tensiones. La sociedad nos coarta, nos coacciona. Desde pequeños vamos al colegio, luego vamos al instituto, luego vamos a la universidad y nos está poniendo continuamente reglas. Y nosotros nos sentimos constreñidos. Y el humor sería una manera de liberar esa tensión que nos ha ido generando la sociedad a lo largo de toda nuestra vida. Y por ejemplo, cuando uno va a lo mejor a un congreso o a lo mejor a una jornada como esta y se encuentra con compañeros que hace mucho tiempo que no ve, pues recuerdan cosas a lo mejor de juventud y en ese momento se ríen de ciertas cosas. Se ríen porque es el momento en el que pueden liberarse de ciertas coacciones. En ese sentido, la risa sería liberadora de la coacción social. Aunque Freud también dice en otro momento, en un escrito posterior sobre el humor, de unos años después, que el humor no solo sería romper contra lo que nos coacciona, contra ese super-yo que nos coacciona, sino también el humor podría ser como un padre que nos abraza en momentos duros. Entonces él pone el siguiente ejemplo de una persona que la iban a colgar, era un preso, lo iban a colgar ese mismo día, y pregunta cuando van a por él para colgarlo, dice, ¿qué día es hoy? Le dicen, es lunes. Bueno, pues empieza bien la semana. Cuando dice, pues empieza bien la semana, es una manera de tomarse un poco, incluso a broma, un hecho tan grave como es el que le iban a colgar en ese mismo día. Dice que las personas que son capaces de bromear en momentos tan duros y tan trágicos, si podemos pensar en pacientes que a lo mejor son capaces de bromear en esas circunstancias, entonces el humor está como abrazándole a uno mismo, se está dando su propio apoyo. Bien, estas teorías lo que han intentado es explicar por qué reímos. Y la cuestión estaría en si nosotros podemos acompañar estas teorías con alguna reflexión adicional sobre si podemos encontrar una dimensión ética en esto que decimos. Pues tomemos la teoría de la superioridad. Hay un autor llamado Francis Buckley que tiene un libro, The Morality of Laughter, uno de los pocos libros, prácticamente el único que yo conozco en el mundo, del año 2003, solo dedicado a la moralidad de la risa. Y es un autor que se basa precisamente en la teoría de la superioridad. Dice, acepta que el humor es siempre expresión de superioridad, pero además dice que esa superioridad normalmente es éticamente correcta. Ahí lo dejo porque yo cuestiono bastante esta propuesta del único libro que existe monográfico en tiempo reciente, en las últimas, de nunca prácticamente, y parte de la teoría de la superioridad y dice que cuando nosotros nos reímos, normalmente esa risa es cierta. ¿Por qué? Porque nos reímos de las cosas que hace la gente mal. Nos reímos de cosas que nosotros no deberíamos hacer. Entonces, cuando nos reímos de pacientes o cuando los pacientes se ríen de nosotros, se estarían riendo de cosas que en general deberían evitarse. Dice, algún caso extremo de a lo mejor un chiste racista o cosas así, pero cosas muy pequeñas, en general nos reímos de cosas que deberíamos evitar. Por lo tanto, sería un gran elemento de información sobre cosas que deberíamos cambiar en nuestra sociedad. Y podemos pensar todos los chistes que hay sobre muchísimas cosas. Por ejemplo, todos los chistes que hay sobre médicos, pues que escriben mal o cosas de este tipo, nos estarían diciendo que hay cosas que deberíamos cambiar. O chistes de médicos, por ejemplo, sobre los recortes, por decir alguna cosa. Y entonces, cuando tú lees el chiste y te ríes, realmente estarías diciendo que hay ciertas cosas que no deberían ocurrir. Si es que realmente te estás riendo, tu risa, o si no te ríes es que piensas que lo que se está haciendo es correcto, pero si te ríes significaría que realmente eso que está ocurriendo no debería estar pasando. Ahora hay un chiste sobre políticos que no sé si contarlo, pero bueno, no sé si... Bueno, lo que pasa es que ya lo he desvelado casi... Bueno, van por la calle un Papá Noel, Ratoncito Pérez, un borracho y un político honesto. Y se encuentran con un billete de 500 euros por la calle. Papá Noel, Ratoncito Pérez
un político honesto y un borracho. Se encuentran un billete de 500 euros por la calle. ¿Quién lo recoge? Bueno, lo recoge el borracho porque los otros tres son personajes mitológicos. Claro, obviamente yo quiero pensar que muchos políticos son honestos y que incluso quiero pensar que la mayoría de los políticos son honestos. Quiero pensarlo. Y creo realmente que eso debe ser así. Pero si van surgiendo chistes de este tipo, claro, y la gente se ríe, y de hecho creo que este es el que ha causado más risa de momento de los que he contado, es porque nos sentimos repentinamente superiores a algo que están haciendo mal. Y además es un chiste que tiene connotación moral, porque estamos hablando de una profesión. Y normalmente si reímos es porque damos la razón al que se está... Porque si esto no fuera así, si esto no existiera esta visión en la sociedad en este momento, diría, pero ¿este qué está contando? O si imaginemos que en lugar de un político hubiera dicho un filósofo. Bueno, no sé, o si hubiera dicho un profesor de secundaria, un profesor de primaria. Se hubieran reído igual, no lo sé. Pero lo que quiero transmitir es que a veces el humor transmite cosas que nosotros tenemos que intentar comprender, sabiendo que a veces son injustos para, en este caso, la gran mayoría. Porque un problema de los chistes es que estereotipan y que son injustos. Pensemos ahora, por ejemplo, en las dos grandes películas más taquilleras últimamente, 8 apellidos vascos, 8 apellidos catalanes. ¿Es justo ese humor que estereotipa a las personas por vivir en un determinado país? Y de hecho, pues arriba y abajo incluso se sitúa dentro de un hospital y aparece todo un mundo de humor dentro de un hospital también con estereotipos de este tipo. ¿Son justos los estereotipos? Claro, en principio no lo son. La propia palabra nos lo indicaría. Porque nosotros atribuimos a una parte, a un colectivo completo, algo que solo en todo caso sería atribuible a unas pocas personas de ese colectivo. En ese sentido, nosotros tenemos también que tener cuidado con el humor que tenemos cuando nosotros estamos reforzando estereotipos de nuestra sociedad con el humor. Esto significa que el humor tiene muchísimas connotaciones morales, nos dice muchas cosas de la sociedad, de qué se ríe. Antes decía, dime de qué te ríes, dime de qué se ríe una sociedad y te diré también qué eres. Por ejemplo, en tiempos del comunismo, en la antigua Unión Soviética, había muchos chistes sobre el poder político. Porque el humor lo que tiene es esa energía que la población extrae para poder decir algo cuando casi no puede decir nada. Y entonces, en un momento en el que no se podía decir prácticamente nada en contra del poder político, pues los chistes eran como la manera de... Por ejemplo, había muchos chistes que empezaban con... ¿Sabes lo último que ha dicho Radio Armenia? Radio Armenia era todos los chistes que tenían que ver con el poder político comunista. Bueno, pues se ha preguntado a un experto en Radio Armenia si sería posible llevar el comunismo a Suiza. Entonces le pregunté, ¿y qué te han hecho a ti los suizos? Bueno, era la respuesta que se hacía para poder... si uno se reía de la posibilidad de exportar el comunismo a Suiza, entonces estaba con su risa expresando que estaba en contra del poder político en ese momento. Yo creo que a veces los chistes también sobre el poder han ido generando conciencia social de transformación. Y por ejemplo, en países donde existen una visión religiosa que se une a la visión política, los países donde la religión y la política están unidos y no se pueden cuestionar, son también países donde el humor prácticamente está perseguido. Y en lugares donde se ha hecho precisamente la primavera árabe y donde esa primavera ha tenido un cierto éxito, también llama la atención que son países donde, por ejemplo, están empezando a salir más humoristas en la televisión y haciendo humor también sobre los propios políticos. Bien, esto significaría que el humor es como una expresión de libertad. De hecho, hay un cómico, un humorista español, Mingote, que define el humor precisamente como no tenerle miedo a pensar. El humor es no tenerle miedo a pensar. ¿Qué significa esto? Todo esto aplicado al ámbito sanitario, porque quiero también centrarme en el horario para ir recuperando tiempo a lo mejor. No tenerle miedo a pensar significa que allí donde existe el humor, existe gente que piensa y que dice lo que piensa. Entonces, si en nuestros servicios de hospital no hay humor, bueno, puede ser que la gente esté diciendo lo que piensa o puede que no. Pero si hay bromas y hay humor, seguramente la gente
está sintiéndose con la suficiente confianza para decir lo que piensa. Puede ocurrir que a veces en los servicios hospitalarios la gente esté muy seria porque hay una persona que tiene mucho poder, que está diciendo cómo tienen que hacerse las cosas, y luego cuando esta persona se va, los demás empiezan a bromear sobre lo que se ha dicho. Entonces, donde hay realmente libertad y expresión libre es después, cuando se ha ido el que manda. Tendríamos que intentar que eso no pase, que pasará cuando está el que manda también. Luego lo mismo con el paciente. ¿Le damos espacio al paciente a bromear con nosotros? ¿O hay una relación muy seria, muy formal, que impide? Porque el humor lo que tiene también es la dimensión de la cercanía, la proximidad. Cuando tú bromeas con alguien, te sientes cercano a esa persona. Por ejemplo, se han hecho estudios con profesores de universidad. Los profesores de universidad, sabéis que hay luego evaluaciones de cómo ha ido la clase, hay puntuaciones, que luego los propios profesores saben cómo les ha ido. Bueno, los profesores que utilizan el humor en el aula tienen puntuaciones más elevadas que aquellos que no lo usan. Aunque los alumnos perciben que no necesariamente tienen más conocimientos que otro. Pero cuando se genera esa relación de cercanía, también eso, curiosamente, el humor le da una vinculación positiva adicional a la persona que lo utiliza. Te hace parecer mejor profesor. Te hace parecer incluso mejor ponente. Se han hecho estudios que han comparado discursos de políticos entre sí y el que uno utilizara el humor hacía parecer que ese discurso estaba mejor organizado, que era un mejor discurso, y a lo mejor pues en contenido, en estructura, el otro estaba más técnicamente preparado. O por ejemplo, se han hecho estudios sobre debates en televisión, sobre políticos, estos se han hecho en Estados Unidos, y cuando se le preguntaba a la gente quién pensaba usted que había ganado el debate, aquel que utilizó el humor de una manera más creativa y de una manera más eficiente, mejor, era también, curiosamente, el que aparecía como que había ganado en ese debate. Y no quiero decir esto que por tanto lo utilicemos como recurso para ganar en debates, porque lo que hay que transmitir a la población es buenos contenidos políticos que nos ayuden realmente a mejorar la sociedad. Pero lo que quiero decir es que el humor transmite cercanía, te hace sentir próxima a la persona, y por eso un votante lo que quiere es tener una persona que la sientas próxima, porque si sientes próxima es una persona que a lo mejor sí que te ayuda en algo que tú piensas que es importante para ti. La proximidad, la cercanía del político con la ciudadanía es fundamental, pero también la proximidad y la cercanía de la médica y del enfermero. Ahora voy a cambiar porque a veces tenemos sesgos de ese tipo, que la médica y el enfermero utilicen el humor también como medida de cercanía, porque entonces lo sentirán más próximos, lo sentirán como una persona humana, no como una máquina, porque cuando nos convertimos en máquinas, eso resulta risible, lo que pasa es que se ríen de nosotros a nuestras espaldas. Pero si nosotros somos muy formales, al final eso causará risa en nuestros pacientes. Lo que pasa es que se ríen a nuestras espaldas. Cuando somos naturales, cuando somos próximos, cuando somos cercanos, sobre eso no se hacen risas. Nadie bromea sobre las personas buenas, las que cree realmente buenas. Nadie bromea sobre los pacifistas, sobre los ecologistas convencidos. La gente bromea sobre los pedantes, bromea sobre los vanidosos, bromea sobre las cosas que son realmente inmorales. Una persona que sale aquí delante y piensa que sabe mucho y además utiliza palabras muy rimbombantes, etc., pues al final por algún lugar alguien puede estar riéndose porque se está alejando de la realidad. Ese no es nuestro mundo de relaciones humanas. El humor nos aterriza, nos vuelve humanos, nos aproxima a los pacientes. Y por tanto yo creo que hay que saber utilizarlo, hay que formarse en el humor ético, porque no todo el humor es realmente ético. Se han hecho estudios, y con esto voy a acabar ya. Durante bastantes años se hicieron estudios donde parecía mostrarse que el humor tenía una también relación positiva con la salud, que este es un tema que no he tratado, que a lo mejor tendría que haber sido un tema central y a lo mejor sale en el debate, pero que el humor tiene una relación positiva porque mejora el sistema inmunológico, pues hace que en el preoperatorio estés menos estresado, también después de la operación te ayuda a recuperarte mejor. Tiene relación positiva con el estrés, con la ansiedad, con la depresión. Es decir, el humor en sí, se han hecho muchísimos estudios que lo vinculan con estados de vida, con prevención, pero también con una mejor calidad de vida en las personas. Pero luego se han hecho también, con el tiempo, se han perfeccionado las técnicas de medición del humor. Ya no se mide tanto el humor cuantitativo, sino el cualitativo, los llamados estilos de humor. Y aquí hay un autor, un psicólogo llamado Rod Martin, que escribió un libro de la psicología del humor, que es el más importante sobre psicología del humor que puedan ustedes leer, por eso
que pasa es que no se lo recomiendo que lean el mío, pero bueno, porque si no, pero bueno, como filosofía, como psicología, pues el otro. Y este autor tiene un montón de sistemas de medición y fue pasando de los sistemas cuantitativos a los cualitativos y comprobó que realmente lo que nos hace vincular nuestro estado, nuestra risa con la salud no es tanto la risa por sí misma, sino la risa positiva. La risa distinguió 4 tipos de risa: la risa que te hace bien a ti y que hace bien a otros, y la risa que te hace daño a ti y hace daño a otros. Hay risa que te puede hacer daño, porque tú te estás ridiculizando a ti mismo para intentar la aceptación social por un medio que no sería el correcto. Y hay risa que hace, la risa, por ejemplo, la risa de los muchachos que están grabando a otro con el móvil y se están riendo de lo que está pasando. Esa risa no es saludable. Y se ha comprobado que efectivamente a largo plazo esa risa no es saludable para la persona. Por tanto, hay un camino interesantísimo de investigación entre la risa saludable y la que no es, y mi tesis fundamental es que esa risa saludable es la risa ética. Entonces hay que comprender cuál es todo el trasfondo moral que tiene la risa, y esa será realmente la que nos vinculará con un estado de salud mejor para nosotros y para los que nos rodean. Y por tanto, que los profesionales sanitarios de la medicina y de la enfermedad tendrían que formarse en el humor ético para no solo humanizar la atención sanitaria, sino porque eso también repercute en un mejor estado de salud de sus pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias por esta charla tan interesante, donde nos ha demostrado cómo el humor puede ser una muestra de ética, de moral, incluso relacionado con la salud. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta para el profesor Silvana. Sí. Reírse de uno mismo, le pido consejos para que sea un trabajo positivo. Muy bien. ¿Cómo nos puede beneficiar para Muy bien. nosotros? Es importantísimo reírse de uno mismo. Claro, podría ser patológico, porque hay personas que se ríen de uno mismo y esa risa es autodenigrante. Una risa que se burla de uno mismo. Igual que tú te puedes burlar de otro, te puedes burlar de ti mismo, y esa risa te hace daño. Entonces, lo que hay que saber es aprender a reírse. Y es un arte, la risa es un arte, de otros y de uno mismo. Y claro, aprender a reírse entonces significa de qué hay que reírse de uno mismo. Pues hay que reírse, por ejemplo, de las propias contradicciones que uno tiene, porque reírte de tus contradicciones te ayuda a ver que las cosas no son tan claras, y eso te ayuda a crecer, intentar superarlas, reírte de tus defectos, cuando esos defectos no te llevan a un perfeccionismo extremo, porque ser perfeccionista al final te lleva también a ser competitivo y también a burlarte de ti mismo cuando no consigues la primera plaza. La competitividad es algo lo más contrario a la ética del humor, porque la ética del humor es, bueno, vamos a disfrutar realmente de la vida, de lo que somos y de las cosas que nos da la vida. Entonces, tú tienes que saber reírte, por ejemplo, también en ocasiones de las cosas que dan sentido a tu vida cuando son risibles. Es decir, cuando tú estás, por ejemplo, dedicando muchísimas horas a algo y te estás olvidando a lo mejor de tu familia y de cosas que a lo mejor para ti son más importantes, pues oye, tienes que reírte de lo ridículo que estás siendo, porque estás dedicando muchísimo tiempo de tu vida a cosas que realmente no son importantes para ti. El humor lo que te hace es pensar los absurdos de tu vida. Y si te muestra los absurdos de tu vida, te muestra cuál es el verdadero sentido de tu vida, porque el sentido es lo contrario a lo absurdo. Entonces, yo defiendo que reírte de uno mismo te ayuda a encontrar el verdadero sentido de tu vida, porque te descubre todo lo absurdo que hay en ti, en tu comportamiento, y eso es enriquecedor, te ayuda a crecer y te ayuda a mejorar. ¿Tenemos otra pregunta? Hola, muy buenas. Hablando del ámbito sanitario, ¿se puede preparar en un contexto de risa o puede resultar muy artificial, muy manido? Muy bien, perfecto.
Es muy buenísima la pregunta, porque esto se ha trabajado, por ejemplo, en empresas, y ahora vuelvo a la sanidad. Al final la sanidad es una organización, y se ha comprobado en las empresas que allí donde la gente se ríe, esa empresa es más eficiente, porque la gente se coordina mejor, porque tiene más confianza para decirse las cosas, porque no hay tanta competitividad, sino más cooperación, y por lo tanto han descubierto, y hay empresas como Google, por ejemplo, como Southwest Airlines, empresas como la empresa de los helados, Ben & Jerry's, etcétera, que están introduciendo el humor porque descubren que eso les resulta rentable. Esa es la cosa que no he dicho. Para mí el humor es saludable, pero además el humor es rentable. Pero claro, un problema que se ha encontrado es que ha habido empresas que han dicho, oye, si esto les funciona a Google, les funciona a Ben & Jerry's, les funciona a pues vamos a introducir el humor en nuestra empresa. Y entonces vamos a hacer técnicas, vamos a hacer sesiones de bromas unos con otros, vamos a hacer juegos, el día del sombrero raro, el día del vestirse al revés. Pero claro, lo que no puedes es forzar las cosas, porque lo que ha habido gente es que ha dicho, a ver, con todo el trabajo que tenemos y ahora encima tenemos que reírnos. Cuando la gente lo percibe como una obligación, entonces es un problema. Tiene que surgir realmente de la naturalidad, porque la risa es lo natural, y si tú lo fuerzas, entonces es peor. Y ha habido historias de personas que han sido luego estudiadas que se sentían realmente mal en un entorno donde les forzaban a reírse. Eso tendría que ser evitado. Eso sería una risa no ética frente al humor ético. En el ámbito sanitario, pues lo mismo. No podríamos nosotros hacerlo de una manera artificial, de una manera, porque ahora esto es mejor para los pacientes, pues todos a reírnos. Pero sí se ha de buscar la manera natural de hacerlo. Pues, por ejemplo, si el paciente, la risa formaba parte de su vida, pues conocerlo, dejar que la exprese. Yo lo que no estoy pidiendo es que nos convirtamos en humoristas, porque además yo tampoco sé de eso, y yo soy filósofo, o un poquito intento serlo, pero sí dejar que la risa fluya cuando es natural que fluya. Y por tanto, si el paciente quiere reír, pues dejarle que ría, que se exprese y acompañarle. A veces solo con una sonrisa, y mira, eso no cuesta nada, sonreír al paciente, eso ya genera una reacción de sintonía. Entonces, sí que hay autores, por ejemplo, en el ámbito de la enfermería, Begoña Carvelo, o en el ámbito de la medicina, Mora Ripoll, que han escrito protocolos de cómo introducir el humor dentro del ámbito sanitario. Y te dicen, por ejemplo, pues saber qué es el momento adecuado, saber, por ejemplo, y no me quiero alargar, pero estamos en cuidados paliativos. Tú no puedes introducir el humor en el momento en que le acaban de transmitir la noticia que tiene una enfermedad irreversible, inmortal. No es el momento. Tampoco cuando está ya a punto de morirse en los últimos momentos. Pero hay un proceso en medio, hay un tiempo en medio relativamente largo en el que sí podríamos introducirlo. Y se ha preguntado a los pacientes, porque cuando Kubler-Ross investigó hace muchos años qué pasaba, los pacientes querían hablar y se ocultaba esto y nadie hablaba con los pacientes. Ahora, cuando se les pregunta a los pacientes cuáles son los pacientes paliativos, los pacientes próximos a la muerte, cuál es su máxima necesidad, en este momento suelen colocar entre las máximas prioridades o las máximas necesidades la necesidad de reír. Pero eso los profesionales sanitarios no lo saben. Lo que les rodea en ese momento a los pacientes es un montón de gente, familiares, profesionales sanitarios con caras largas, preocupados, serios. Bueno, pues hay que descubrir que a veces la necesidad del paciente es también la necesidad de reír y saber trabajarla con protocolos. Ya les he dicho, hay profesionales tanto de la enfermería como de la medicina que han elaborado estos protocolos que hacen, pues, que son cautos, que dicen no introducirlos siempre y para todo paciente y en todo momento. En qué condiciones, descubriendo cuáles son las necesidades y ofreciendo materiales ¿cómo ha sido hoy el día, por ejemplo? Descríbeme qué cosas graciosas han pasado en el día de hoy, o quién ha visto reír a su alrededor, y quién ríe más que usted a su alrededor, etcétera. ¿Por qué piensa que se ríen? ¿Le gustaría reír como ella? Entonces, son preguntas que se les hacen para ir descubriendo las necesidades que tienen y entonces ir introduciéndoles la posibilidad también de que se rían. Muchas gracias, Juan Carlos, porque la verdad es que yo personalmente me ha encantado y nos das una clave muy importante, que es el humor, ¿no? Y la risa ética, pero yo creo que la risa ética es lo que has comentado en las empresas americanas. ¿Cómo puede haber una risa ética si
por otro lado hay una estructura en la que hay una jerarquía, en la que hay unas exigencias, en la que hay unos objetivos que hay que cumplir. Creo que la risa ética, la risa, primero que se fomenta en un ambiente ético. Y un ambiente ético es un ambiente en el que se respetan los valores, se respetan las creencias, las relaciones son relaciones humanizadas, no deshumanizadas. Y ahí usar, o sea, en primer lugar lo que hay que crear es un ambiente ético. Y segundo, usar la risa o el humor como, bueno, como terapia o para solucionar mi problema. Por ejemplo, el problema de los conflictos, que es lo que vamos a hablar más allá, ¿no? Pues a mí me das una clave. Quizá la mediación puede ser una técnica para resolver conflictos, pero quizá el humor también, ¿no? Pero claro, la base es la relación, una relación ética. Muy interesante también la reflexión, pero fíjate que, por supuesto, en una relación ética el humor sería un humor con bromas amables, en la que, y dice el tercer conde de Shaftesbury en su libro Sensus Communis, que el humor es necesario para que realmente el diálogo llegue a buen puerto. Si nosotros estamos dialogando y no somos capaces de acompañarlo con humor, realmente a lo mejor el argumento será consistente, será muy fuerte, pero podemos en algún momento sentirnos atacados en nuestra... Imagínate que hay una relación de jerarquía y que una persona que cuestiona lo que tú estás diciendo te lleva a pensar que ¿cómo te atreves a cuestionarme? Esto me siento atacado. Claro, el humor amable sería lo contrario. Uno no se siente atacado nunca por lo que otro pueda decir. Si uno no se siente atacado, entonces ese ambiente es el adecuado. Pero la pregunta es, ¿cómo conseguimos ese ambiente adecuado? ¿Qué es primero? ¿El humor o la creación del ambiente adecuado? Yo lo que vengo a decir es que el humor es un indicador de que el ambiente no es adecuado cuando el humor se produce fuera. Y entonces lo que nos estaría diciendo es, bueno, pues hay que meterlo dentro. Es como claves para descubrir cosas. Por supuesto, si el humor se puede producir dentro, entonces todos decimos lo que pensamos, nadie siente vergüenza por decir lo que pienso, nadie siente vergüenza porque se puedan reír de mí. La gelotofobia, el miedo a que se rían de mí, es también un problema. Y si la gente no tiene miedo a que se rían de ella y tampoco tiene miedo a que yo me sienta cuestionado por lo que haya decir otro, entonces ese ambiente se genera. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos que ese ambiente no es ético? Y mi respuesta es, sabemos que no es ético porque, entre otras cosas, la gente no bromea en esas reuniones. Entonces sería como un indicador. Y eso ayudaría a resolver los conflictos. Es un mediador de conflictos. Ahora, actualmente se están produciendo conflictos, por ejemplo, en los institutos, en los colegios, de personas de alumnos que se ríen de uno, y ahora está muy en boga en los medios de comunicación el tema del bullying. El bullying es pues cuando un grupo pues persigue a uno. El hecho de que nosotros, de que haya niños que disfruten y que rían persiguiendo o atacando a otro, es algo que genera un conflicto en los colegios. Y ahora estamos hablando de la relación con esta jornada que es de mediación. Bueno, lo que se trataría es de mostrarles a los niños, en este caso, que eso que les produce placer, que es la risa, no porque les produzca placer es necesariamente bueno, porque el problema de la risa es que se piensa que es inofensiva. O sea, que no hace, que total es risa y que, oye, es que solo queríamos pasárnoslo bien y, oye, que lo entiendan. Es una broma que lo entiendas, sí es una broma, pero si te lo hacen a ti a lo mejor no te gustaría. Entonces, lo que ayuda el humor ético sería a que aprendan a reírse de lo que hay que reírse. Y por tanto que aprendan a reírse también con la otra persona y a resolver ese conflicto que se ha generado con esa persona. Y que en el ámbito sanitario, pues también es bueno tener herramientas para medir el humor, porque en unos casos este humor no es correcto porque está generando un conflicto que hay que resolver, y en otros casos estamos viendo que el humor se produce fuera de los lugares donde debía producirse, por tanto también. Entonces lo trato como un indicador para ayudar a mediar luego en conflictos. Pero muchísimas gracias también. Muchas gracias.
también. Pero cuando hemos dicho todo, mucha gente se ha reído del chiste del político y lo veo peligrosísimo. Algunos autores definen que el humor no es más que tragedia más tiempo. Entonces, claro, si nos reímos de todo esto, hay un peligro de no actuación. Yo estoy cansado de ver a la gente que, por la situación política que estamos viendo en este país, asumen que los políticos son así o que son corruptos. Entonces, claro, la siguiente pregunta que yo le hago, ¿vas a hacer? O sea, no sé si no cuando la gente, ¿pero te interesa cambiar esto? ¿Quieres que...? Y la respuesta es suya, no, si es que es normal, son así. Ya se asumen esos clichés. Entonces, claro, el humor está participando de eso. Y yo quería pues, saber tu opinión sobre si puedes tener ese aspecto negativo, tal vez de reírnos, así, el aspecto negativo en el sentido ese de no cambiar un entorno que es perjudicial. Sí, ha habido autores que han criticado los vicios del humor, y entre ellos que el humor es irresponsable, el humor no se compromete con nada, el humor simplemente demuestra todo lo malo, pero no demuestra o no hace que te comprometas a un cambio. Bueno, yo comenté que en este caso existe un peligro, que es el peligro del estereotipo y el pensar que todos los políticos son así, y eso es un peligro. Por otro lado, es un indicador de algo. ¿Por qué la gente ríe o puede de estos chistes? ¿Qué está pasando? Pues es una gran responsabilidad. Entonces, si queremos que la gente no se ría de chistes como estos, entonces lo que nos está mostrando es la gran responsabilidad que hay en este caso de la sociedad y de la política por mostrar en la sociedad que no son así, para que la sociedad lo reconozca y ya deje de tener sentido este tipo de chistes. Yo creo que son indicadores de algo que está pasando, son también injustos porque generalizan, pero nos llevan a la necesidad de trabajar para que la gente los considere absurdos. El objetivo de nuestra sociedad sería que los chistes no sobre políticos, sobre médicos, en Estados Unidos este tipo de chistes se hacen sobre los abogados. Es una sociedad muy legalista y en los hospitales a veces ha habido personas que han dicho me resulta más fácil en un hospital encontrar a un abogado que encontrar a un médico. Porque al final se ha convertido en una sociedad tan legalista que está todo el mundo pendiente de a ver qué pasa para poder reclamar indemnizaciones. Esto ha llevado por un lado también a un desprestigio de esta profesión y hay muchísimos chistes sobre abogados. Por ejemplo, ¿cuántos abogados necesitas para cambiar una bombilla? Respuesta, ¿cuántos abogados te puedes permitir? Los chistes sobre abogados aquí, pues oye, a lo mejor no tienen... En Estados Unidos hacen más gracia, porque es una profesión que piensa que al final lo que quiere es ganar dinero, lo que quiere es cuantos más te apoyen para defender tu caso mejor, etc. ¿Qué significa esto? Significa que a lo mejor esa sociedad es muy legalista y que ha ido degenerando hacia una deshumanización y que al final la gente también está reclamando más humanización en el ámbito sanitario y en todos los ámbitos. Yo lo interpreto así. ¿Por qué en los países europeos no existen tantos chistes sobre abogados como existen en Estados Unidos? Aquí vamos a encontrar chistes de otro tipo. Y yo pienso que son indicadores de algo que pasa en las sociedades, que son injustos porque no todos los abogados actúan así en Estados Unidos, pero son indicadores de tendencias sociales que la manera de cambiarlas es... Y luego una cosa, y siento alargarme muchísimo, pero una cosa muy importante que pienso también de nuestra sociedad es la necesidad que hay de cambiar el objetivo de nuestros chistes. ¿Por qué hay tantos chistes sobre locos? Que les podría haber contado chistes de locos y espero que no se hubieran reído, pero si uno tiene un familiar con una enfermedad mental no le hubieran hecho ninguna gracia. Chistes sobre locos, chistes sobre tartamudos, chistes sobre borrachos. Sobre todas las personas débiles de la sociedad que se pueden imaginar hay chistes. ¿Por qué? ¿Quién los crea? ¿Qué conciencia moral nos genera este tipo de chistes? No deberíamos hacer chistes sobre las personas que contaminan, sobre las personas que extorsionan, sobre los maltratadores, etc. Qué pocos chistes hay sobre las personas que deben ser realmente el objeto de nuestros chistes. Entonces, los chistes tendrían también un poder de transformación social, pero así, los chistes que tenemos son chistes muy conservadores, conservan la sociedad y conservan las injusticias que tenemos. Sí, los chistes machistas pues conservan pues la ideología machista de nuestra sociedad y lo que tendríamos que hacer es intentar cambiar. Pero ¿quién crea los chistes? Yo no lo sé.
Pero una tarea importante nuestra sería contrarrestar culturalmente esto y que resulte ridícula a la sociedad todas las cosas que son inmorales. Sobre todo como maneras de actuar inmoral. Chistes sobre la avaricia, chistes sobre la corrupción, chistes sobre la falta de honestidad, chistes sobre todas las cosas de personas que no son virtuosas. Y si empezáramos a hacer chistes sobre eso, la gente a lo mejor se lo pensaría 2 veces para hablar porque se sentiría ridículo. Y ser ridículo es algo que a nadie le gusta. Pero bueno. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación, en especial al profesor.